se encuentra en estos momentos, si está al alcance de su Biblia, y si no presta atención a la palabra del Señor, vamos a leer la palabra de nuestro Dios, mi hermano, mi hermana. Ahí en los Hebreos, capítulo 10, vamos a leer versículo 16 y versículo 17. Dice así la palabra de nuestro Dios en esta tarde, Hebreos capítulo 10, versículo 16 y versículo 17. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Tome su asiento, mi hermano, mi hermana. Una vez más, mi hermano, mi hermana, Dios le bendiga ahí donde se encuentra en estos momentos. Mire qué maravillosa es la palabra del Señor. Por lo que estamos leyendo en estos momentos, mi hermano, mi hermana, es algo maravilloso para usted y para mí, que el autor o el escritor de esta carta o de este libro de los Hebreos, mi hermano, mi hermana, advierte a sus lectores o oyentes o cristianos, mi hermano, mi hermana, acerca de apartarse de Cristo. Si nosotros nos apartamos a propósito, mi hermano, mi hermana, dice que nosotros estamos rechazando el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y es algo maravilloso para nosotros que Dios nos concede en esta tarde, el que podamos estar escuchando su santa y bendita palabra. Porque acuérdese, por más que queramos ser rectos, que queramos ser perfectos, nos hace falta mucho, mi hermano, mi hermana. Pero Dios ahí está para guiarnos según por el camino que nosotros debemos de seguir o de continuar. Y la advertencia es esta, mi hermano, mi hermana, que si nosotros nos apartamos del propósito por el cual nuestro Dios nos ha marcado para con cada uno de nosotros, hermano, hermana, quiere decir que la advertencia es para nosotros que hemos entendido ya el mensaje. El Señor en ese versículo 16 dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. ¿Cuál era el pacto del cual nuestro Dios estaba hablando, mi hermano, mi hermana? Acuérdese, nuestro Dios hablaba acerca de los mandamientos que el Señor le había dado a su pueblo, aquel que sacó de Egipto. Y ahora un nuevo pacto era para nosotros. Y el nuevo pacto consiste, mi hermano, mi hermana, en que nosotros recibamos el sacrificio de Cristo. Si en nuestro tiempo dijéramos, bueno, si en el tiempo pasado para los israelitas era que creyeran en Dios, pero que nunca se apartaran de Él. Así como en el tiempo antiguo, mi hermano, mi hermana, había tantas sectas que se movían. Muchos creían en otros dioses, mi hermano, mi hermana, mas solamente el pueblo de Israel debía de creer solamente en un Dios vivo, en un Dios verdadero. Y para nosotros ahora, mi hermano, mi hermana, por medio del sacrificio de Cristo, nos hemos podido acercar a nuestro Dios. Quiere decir que si nosotros habláramos, mi hermano, mi hermana, acerca de cuál pecado es el del que habla nuestro Dios para nosotros en nuestro tiempo, pues mi hermano, mi hermana, si hemos recibido el sacrificio de Cristo, debemos de mantenernos ahí. Porque según la palabra de Dios dice, mi hermano, mi hermana, que en ningún otro hay salvación en el cual nosotros podamos ser salvos. Pero si Dios dijera, bueno, después de mi Hijo, después de Jesús, hay alguien más en el cual vosotros podáis ser salvos, mas la Biblia no lo dice así, mi hermano, mi hermana. Mire, se lo leo versículos 16 y 17 y se va a dar cuenta que hay un pecado en el cual siempre, siempre, siempre lo estamos cometiendo. Dice una vez más, versículos 16 y 17. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Si nosotros leemos el versículo 25, mi hermano, mi hermana, ahí todos, mi hermano, mi hermana, nos vamos a poner a pensar y a meditar
¿Por qué es que el Señor habla así de esa manera, mi hermano, mi hermana? Y nosotros tenemos que agradecerle a nuestro Dios por estos hombres de los cuales Dios levantó. Amén. Para traernos la palabra ya explicada, mi hermano, mi hermana. Por eso en estos momentos estamos viendo lo que el autor de los Hebreos advierte a usted y a mí, mi hermano, mi hermana, acerca de apartarnos de Cristo. Y si nosotros lo hacemos a propósito, dice la palabra del Señor, mi hermano, mi hermana, que nosotros estamos rechazando el sacrificio de Cristo. Por eso ahí en ese versículo 16 dice que este es el pacto que hará con nosotros, mi hermano, mi hermana, después de aquellos días. O sea, mi hermano, mi hermana, Cristo vino a la tierra, fue a la cruz y murió por ti y por mí. Quiere decir que después que nosotros lo recibimos, ahora la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros es recibir su palabra, su mensaje, para que de esa manera el Señor nos esté guiando a cada día. Pero lea lo que dice el versículo 25, mi hermano, mi hermana, porque nosotros siempre traemos a nuestra mente que si nosotros pecáramos involuntariamente, abogado tenemos allá en los cielos a Jesucristo nuestro Señor, el cual dice que nos libra de todo pecado. Amén. Pero si nosotros hemos recibido ya el sacrificio de Cristo, mi hermano, mi hermana, tendríamos razón por la cual seguir pecando, ¿verdad que no, mi hermano, mi hermana? Amén. Dice el versículo 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Si nosotros consideráramos en estos momentos, mi hermano, mi hermana, que el día se está acercando. El día y la hora no lo sabemos, pero sabemos que nos estamos acercando a ese día. ¿Qué pasaría si en estos momentos, mi hermano, mi hermana, el Señor apareciera? ¿Qué sería de nosotros? ¿Tendremos la plena confianza, la plena seguridad que nos vamos con Él? ¿O simplemente nosotros caeríamos adelante de sus pies rogándole misericordia para que nos perdone, para que nos permita, mi hermano, mi hermana, en cierta manera prepararnos? Pero acuérdese, cuando el Señor venga, toda oportunidad se terminó. Por eso lea una vez más ese versículo 25 y vea lo que siempre la mayoría de nosotros hacemos. Dejamos de congregarnos. Y dice que eso puede ser una costumbre ya para nosotros, el dejar de congregarnos. Por eso, mire, lea una vez más ese versículo 25, ya que nosotros pudimos entender lo que el autor de los Hebreos nos dice o nos advierte, que después que el Señor hace un nuevo pacto ya para con nosotros, mi hermano, mi hermana, escribiendo sus leyes, sus mandamientos en nuestras mentes y en nuestros corazones, ya no hay por qué apartarnos de Él, mi hermano, mi hermana, sino que tenemos que continuar hacia adelante. No nos vaya a acontecer lo mismo que al pueblo de Dios cuando lo sacó de allá de Egipto. Acuérdese cuando estaban a la orilla del mar, ellos en vez de seguir marchando, ellos estaban muy tranquilos ahí descansando. Y cuando el siervo Moisés le clama a Dios acerca, porque el enemigo ya venía contra ellos, la exhortación que nuestro Dios le dio a Moisés, dijo: Moisés, ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que se levante y marche. Por eso no es hora de descansar nosotros, mi hermano, mi hermana. Hoy más que nunca necesitamos de la presencia de nuestro Dios. Mire, lea ese versículo 25 una vez más. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Mire, leamos del versículo 26 para que podamos entender bien lo que el escritor de los Hebreos nos quiere explicar, porque ya la palabra está explicada, mi hermano, mi hermana, y ya la podemos entender a la perfección. Así es que nosotros no podemos decir, bueno, somos humanos y siempre vamos a pecar, pero si ya hemos recibido el sacrificio de Cristo, no deberíamos de pecar en nada, mi hermano, mi hermana. Dice del versículo 26 hacia el versículo 30, para que tomemos en serio la palabra de Dios, mi hermano, mi hermana, porque si nosotros pecáramos involuntariamente, mi hermano, mi hermana, o voluntariamente, dice que ya no hay esperanza para nosotros, mi hermano, mi hermana, porque lo que fue hecho ya fue, mi hermano, mi hermana.
Dice, porque si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irreprensiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotee al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. O sea, mi hermano, mi hermana, las advertencias allí están. Y si dijéramos, bueno, las advertencias, ¿para quiénes son? Pues para ti, para mí, mi hermano, mi hermana, porque nosotros, mi hermano, mi hermana, hemos recibido el sacrificio de Cristo. Y por haber recibido el sacrificio de Cristo, mi hermano, mi hermana, ya no hay nada más que hacer. Todo lo que tenía que hacerse ya se hizo. Y nosotros hemos sido participantes del sacrificio de Cristo, mi hermano, mi hermana. Por eso uno de los mayores pecados que nosotros podemos estar cometiendo y que tal vez no nos damos cuenta o simplemente no lo tomamos en cuenta, es lo que dice en el versículo 25, que no debemos de dejar de congregarnos, mi hermano, mi hermana. ¿Por qué será esa exhortación para el pueblo de Dios, mi hermano, mi hermana? Porque ahí nosotros continuamos leyendo ahí del versículo 26 hacia el versículo 30, acerca del peligro de los cristianos, mi hermano, mi hermana. Por eso nosotros no podemos separarnos de la presencia de Dios, mi hermano, mi hermana, porque nosotros ya hemos recibido la enseñanza de nuestro Señor. Quiere decir que para nosotros ya no hay escapatoria. Pero como una vez le digo, mi hermano, mi hermana, como conocemos y sabemos que Dios es amor y Dios es perdonador, mi hermano, mi hermana, posiblemente nosotros pasamos por alto estas advertencias, pero según allí en ese versículo 26 lo dice bien claramente, mi hermano, mi hermana, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, que dice mi hermano, mi hermana, ya no queda más sacrificio por los pecados. Quiere decir, mi hermano, mi hermana, que desde que el Señor o que nuestro Dios tomó nuestros pecados, Él dice que ya no se acordará más de ellos. Quiere decir que desde ese día en adelante, los cristianos, los hijos de Dios, ¿deberíamos seguir pecando? Nuestra respuesta va a ser no. Pero ¿qué pasa si nosotros pecamos, hermano, hermana? ¿A qué nos estamos exponiendo según el versículo 29 y versículo 30, mi hermano, mi hermana? Dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotee al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue sacrificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. O sea, mi hermano, mi hermana, según qué triste va a ser para nosotros caer en manos de un Dios vivo. Por eso una vez más, mi hermano, mi hermana, ¿cómo debemos de conducirnos nosotros? Como nosotros queremos o como el Señor quiere que nosotros nos conduzcamos. Si nosotros lo entendemos bien claramente, mi hermano, mi hermana, porque si nosotros pecáramos voluntariamente, ya no hay esperanza para nosotros, mi hermano, mi hermana, porque Dios solamente provió de un sacrificio solamente de uno, que fue suficiente para toda la humanidad. ¿Qué pasa si nosotros seguimos pecando? Entonces lo entendemos según lo que dice 29 y 30, que si nosotros, hermana, hermana, pecamos voluntariamente, mayor castigo hay para nosotros. Porque en cierta manera ya en el Antiguo Testamento se sacrificaban corderitos, mas en nuestro tiempo
¿Qué fue lo que sacrificó? A nuestro Señor Jesucristo. Amén. La sangre derramada en la cruz, mi hermano, mi hermana, o la muerte de nuestro Señor allá en la cruz, fue la que vino a hacer esa entrada para ti, para mí, para que nosotros nos mantengamos seguros en la presencia de nuestro Dios. Por eso, una vez más, mi hermano, mi hermana, hoy mire qué bendición para usted y bendición para mí. Para mí que me encuentre en casa y usted que se encuentre en casa, Aleluya. ahí cómodamente puede recibir la palabra del Señor y hacer su propio pensamiento, mi hermano, mi hermana, examinarse en sí mismo si vamos por el buen camino o estamos retrocediendo. Pero si nosotros hasta este momento, mi hermano, mi hermana, hemos entendido este nuevo pacto que nuestro Dios hizo para nuestra generación en la cual ya vivimos nosotros, porque acuérdense, el nuevo pacto comenzó hace 2000 años para acá, en el cual nos encontramos cada uno de nosotros en estos momentos. Por eso nosotros tenemos que agradecerle a nuestro Dios, mi hermano, mi hermana, porque el escritor de los Hebreos nos advierte, en cierta manera se dio su tiempo para examinar estas palabras maravillosas y ahora nos las deja bien explicadas para que nosotros las podamos entender, para que no pequemos voluntariamente, mi hermano, mi hermana, porque después que nosotros recibimos el conocimiento ya de Dios, mi hermano, mi hermana, ya nos limitamos a hacer cualquier cosa que nosotros sabemos que le ofende a nuestro Dios. Pero nos encontramos con ese versículo 25, que más de alguna vez, mi hermano, mi hermana, nosotros hemos hecho eso. Posiblemente no nos congregamos por ciertas razones, pero si nosotros tenemos la oportunidad de hacerlo y no lo hacemos, mi hermano, mi hermana, pues ahí es del cual el castigo habla el escritor de los Hebreos, que es para usted y para mí. Si nosotros lo hacemos voluntariamente, mi hermano, mi hermana, por eso es importante para nosotros que nos acerquemos y busquemos de la presencia de nuestro Dios. Le leo una vez más versículo 26 para que nos quede claro. Y de ahí vamos a leer lo que dice una advertencia de la cual ya les había hablado el escritor de los Hebreos a la congregación, a los oyentes o a los congregados, mi hermano, mi hermana. Dice una vez en versículo 26, de ahí pasamos a Hebreos capítulo 6, para que se dé cuenta cómo desde el principio se viene advirtiendo acerca de todas estas cosas. Y más adelante lo vamos a leer también, donde nuestro Señor Jesucristo le hablaba a la generación del tiempo de nuestro Señor, mi hermano, mi hermana. Y hasta este día se sigue leyendo la palabra del Señor. Amén. Dice, porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotee al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere ofrenda al Espíritu de gracia? Pues entonces el que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Versículo 31 se lo leo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Vayamos allá al capítulo 6 de los Hebreos, mi hermano, mi hermana. Dice allí en el versículo 4 hacia el versículo 8, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios, y los poderes del siglo venidero recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio, porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella
y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. ¿Se da cuenta, mi hermano, mi hermana? Cierto personaje del escritor de los Hebreos, mi hermano, mi hermana, se dio en cierta manera la tarea para poder investigar a la perfección acerca de lo que les está hablando cierta manera a los cristianos que habían creído en Cristo nuestro Señor. Y ve el ejemplo que está poniendo mi hermano, mi hermana, ahí en el versículo 7. Porque habla acerca de aquellos que recibieron el sacrificio de Cristo. Y ahí pone un ejemplo en el cual nosotros lo podemos entender a la perfección, mi hermano, mi hermana. Dice, porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por las cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Si nosotros, según como dijo el escritor de los Hebreos, ahí en el capítulo 10 y versículo 26, mi hermano, mi hermana, que si nosotros pecáramos voluntariamente, mi hermano, mi hermana, dice mi hermano, mi hermana, que para nosotros ya no hay esperanza, porque Cristo ya fue sacrificado una vez. Ya no puede volver una vez más el Señor y ser sacrificado una vez más por nuestros pecados. Quiere decir que desde este momento en adelante, mi hermano, mi hermana, debemos de pensar bien las cosas. No decir si peco me arrepiento y Dios me perdona. ¿Quién nos asegura eso, mi hermano, mi hermana? Por eso, mire, le leo una vez más del versículo 4 hacia el versículo 6, para que se dé cuenta que le habla a usted y me habla a mí, mi hermano, mi hermana, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperios. O sea, mi hermano, mi hermana, nosotros que hemos recibido el sacrificio de Cristo y gracias a la muerte de nuestro Señor Jesucristo nos pudimos acercar a nuestro Dios. ¿Qué pasa si nosotros decaemos, mi hermano, mi hermana? Es como cuando dice, si yo caigo me vuelvo a levantar. A veces nosotros nos basamos tanto de lo que dice el Señor en su palabra, que el justo puede caer 7 veces se levantará. ¿Será que nosotros pudiésemos decir, si caigo una vez no hay ningún problema? Nosotros tenemos que estar al tanto de todas estas cosas, mi hermano, mi hermana. Procuremos estar bien delante de nuestro Dios, mi hermano, mi hermana. Si en la palabra de Dios encontráramos que después del sacrificio de Cristo hay otro, entonces sí, continuemos por el mal camino. Pero si la palabra nos deja en claro, mi hermano, mi hermana, que este sacrificio fue por siempre y para siempre, que ya no habrá más, quiere decir que debemos de mantenernos delante de la presencia de nuestro Dios, siempre procurando ser recto delante de nuestro Dios, mi hermano, mi hermana, porque si nosotros pecamos voluntariamente, ya no hay salvación para nosotros. A veces nosotros decimos que la salvación es para siempre, ya no se pierde. Pero según lo que terminamos ahí leyendo en ese versículo 8, mi hermano, mi hermana, el ejemplo que pone el escritor de los Hebreos dice, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. O sea, mi hermano, mi hermana, ¿tomamos en serio lo que nos dice la palabra de Dios, mi hermano, mi hermana, o la ignoramos? Acuérdese, versículo 25 de los Hebreos capítulo 10, lo que siempre acostumbramos en ocasiones a hacer, mi hermano, mi hermana, no debemos de dejar de congregarnos, porque dice que muchos lo hacen ya por costumbre.
Si tú lo haces, mi hermano, mi hermana, por otra causa que tú sabes que quisieras, pero no puedes, Dios te entiende. Pero cuando nosotros tenemos la oportunidad de hacerlo y no lo hacemos, mi hermano, mi hermana, acuérdese versículo 30 que leíamos ahí en los días de los hebreos. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, mi hermano, mi hermana. En cierta manera no habrá escapatoria ya para nosotros. Mire, leamos ahí en los Hechos capítulo 4. Ahí nos vamos a dar cuenta que todos aquellos que ya no tienen esperanza, mi hermano, mi hermana, porque no podemos encontrar en la palabra de Dios que Dios diga que Dios va a proveer de un sacrificio más para todos aquellos que después que reciben el sacrificio de Cristo, después siguen pecando. No podemos encontrar algo ahí, mi hermano, mi hermana. Mas vea lo que Pedro les decía a los judíos, mi hermano, mi hermana, allí en Hechos, capítulo 4 y versículo 12. Dice así, Hechos capítulo 4 y versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre, dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pero según lo que nos explicaba el escritor de los Hebreos, dice que el Señor se ofreció una sola vez. No dice que se va a ofrecer por segunda vez para cubrir los pecados de aquellos que conocimos la verdad, que nos mantuvimos en Él y al final pecamos. Ya no dice que va a haber un sacrificio nuevo, mi hermano, mi hermana. El nuevo pacto se hizo en el cual nos encontramos cada uno de nosotros. Ahora por eso debemos de procurar caminar con diligencia, mi hermano, mi hermana. Siempre buscar hacer el bien, y el bien, mi hermano, mi hermana, es buscar el rostro, buscar la presencia de nuestro Señor, para que nosotros nos alegremos, nos gocemos, nos regocijemos, mi hermano, mi hermana. Hoy más que nunca necesitamos de la presencia de nuestro Dios. Mire lo que dice nuestro Señor Jesús ahí en Marcos capítulo 3, para que nosotros, mi hermano, mi hermana, nos animemos, nos motivemos en estos momentos. Ya que el Señor nos permite estar en casa, bueno, pues la palabra se te llevará allí hasta tu hogar, mi hermano, mi hermana. Si en estos momentos tal vez tú te encuentres en casa y estés al tanto de lo que estamos leyendo en estos momentos, mi hermano, mi hermana, pero ¿qué pasará si el día de mañana tú tienes la oportunidad de escuchar la palabra de Dios y no la escuchas? Te vas a acordar de lo que nos está diciendo nuestro Señor aquí en los Hebreos capítulo 10, que nosotros en sí pecamos si nosotros dejamos de congregarnos. Mire lo que dice ahí en Marcos capítulo 3. Leamos lo que dice versículo 28 y versículo 29. Dice: de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. O sea, mi hermano, mi hermana, nosotros tenemos que reconocer la palabra de nuestro Dios. Acuérdese, el Señor se ha manifestado en nuestras vidas. El Señor por su palabra nos ha enseñado lo que es bueno y lo que es malo. Si nosotros nos preguntáramos en estos momentos, ¿será bueno el congregarme? Sí. Pues tú tienes la respuesta, mi hermano, mi hermana. Si has encontrado tu gozo, tu alegría en congregarte, en acercarte, buscar de la presencia del Señor, ahí vas a reconocer, mi hermano, mi hermana, que si tú lo haces voluntariamente, pues según dice el Señor, mi hermano, mi hermana, que en cierta manera nosotros estamos pecando contra el Espíritu Santo. Dice que cualquier blasfemia que nosotros hagamos, hermano, hermana, en cierta manera, en cuestiones de hablar entre nosotros mismos, pues hay perdón. Pero si nosotros lo hacemos contra el Espíritu Santo, mi hermano, mi hermana, no hay perdón para nosotros.
sino que dice mi hermano, mi hermana, que somos reo de juicio eterno. Por eso, una vez más, quisiéramos caer en las manos de Dios para ser destruidos, mi hermano, mi hermana. Creo yo que ninguno de nosotros queremos eso. Por eso, desde hoy en adelante, mi hermano, mi hermana, procuremos acercarnos más a buscar de la presencia de nuestro Dios, y que de esa manera nosotros nos podamos mantener siempre a las puertas de nuestro Dios, porque acuérdese, mi hermano, mi hermana, el Señor hizo ese sacrificio en favor nuestro para que nosotros podamos continuar siempre tomados de su mano, y que de esa manera podamos experimentar de las bendiciones de nuestro Dios, porque ya no hay otro sacrificio por el cual, mi hermano, mi hermana, se puede hacer ya para con nosotros, sino, mi hermano, mi hermana, que reconozcamos que por el sacrificio de nuestro Señor hemos sido salvos cada uno de nosotros. Mire, le leo ahí en los Hebreos capítulo 10, pero del versículo 8 en adelante se lo leo, para que se dé cuenta que la palabra en cierta manera ya está explicada, ya la podemos entender a la perfección. Y si nosotros tenemos el conocimiento, mi hermano, mi hermana, entonces caminemos libremente, porque acuérdese, el Señor está con nosotros. Dice ahí en el capítulo 10, versículo 8, dice el versículo 8, diciendo: primero sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego: he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. ¿Qué es lo que dice según lo que leemos ahí en el versículo 9, mi hermano, mi hermana? Acuérdese, dice: ofrendas y sacrificios no las quisiste ya aceptar, no las quisiste recibir. Ahora dice en el versículo 9, y diciendo luego: he aquí, vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Ahí en ese mismo versículo más grande dice: quítalo primero para establecer esto último. O sea, los mandamientos y las leyes, mi hermano, mi hermana, dice, según lo que estamos leyendo, quítalo para poder establecer esto nuevo. En cierta manera, el sacrificio de Cristo, mi hermano, mi hermana, es lo que hemos venido a obtener cada uno de nosotros. Y ahí lo dice en el versículo 10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. O sea, mi hermano, mi hermana, entonces nos queda claro lo que dice en el versículo 16, que el Señor escribiría en nosotros, mi hermano, mi hermana, sus leyes, sus mandamientos en nuestras mentes y en nuestros corazones. Pero según en el versículo 10, hermano, hermana, habla acerca del sacrificio de nuestro Señor que hizo allá en la cruz. Nosotros nos lo presentaron, mi hermano, mi hermana, nosotros lo recibimos y ya está en nosotros. Por eso en el versículo 26 dice: porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Por eso, mi hermano, mi hermana, ¿cree usted que Dios merece que lo honremos, que lo glorifiquemos, mi hermano, mi hermana? ¿O seguiremos por los mismos caminos que vamos? Si vas por el correcto, mantente en él, mi hermano, mi hermana. Si por la palabra que hemos leído en esta tarde, tú te das cuenta que no estás haciendo lo correcto, vuélvete, mi hermano, mi hermana, antes de que sea demasiado tarde. Porque dice que todos aquellos que se apartan a propósito de la palabra de Dios, mi hermano, mi hermana, ya no hay esperanza para ellos. Porque horrenda cosa va a ser, dice, caer en manos de un Dios vivo. Ahí en lo que leíamos en el último versículo, ahí en el 25, mi hermano, mi hermana, si nosotros somos conscientes de que ese día se acerca, ¿no cree usted, mi hermano, mi hermana, que hoy más que nunca deberíamos estar más animados, más motivados, buscando la presencia de nuestro Dios? Sabiendo que ese día se acerca. Amén. Si no llega el Señor, mi hermano, mi hermana, nosotros vamos a llegar a Él.
y estamos preparados para ser recibidos por Él, mi hermano, mi hermana, o tendremos que salir huyendo de su presencia. Hoy estamos a tiempo de que nos volvamos a Él, mi hermano, mi hermana, y que presentemos todo lo que hay en nosotros delante de nuestro Dios, a ver si Dios tiene misericordia de nosotros, mi hermano, mi hermana. Si nosotros, como dice la palabra de Dios, mi hermano, mi hermana, reconocemos que somos faltos delante de Él, posiblemente nuestro Dios nos perdone. Pero ¿qué pasa si no reconocemos nuestra falta y llegamos adelante a su presencia pidiéndole perdón, mi hermano, mi hermana? Toda esperanza se perdió para nosotros. Le leo una vez más ese versículo 26 y ahí le vamos a dar gracias a nuestro Dios, mi hermano, mi hermana. Dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. En esta tarde, mi hermano, mi hermana, que Dios te bendiga.